Desde la Cámara de la Propiedad, en colaboración con la Nueva Crónica de León, tratamos de hacer divulgativos algunos aspectos relacionados con la propiedad urbana. Hoy vamos a tratar el arrendamiento de habitación. Este arrendamiento está en auge motivado porque los arrendatarios tienen grandes dificultades, sobre todo en las grandes ciudades, de encontrar arrendamientos de vivienda a precios razonables. Además, los arrendatarios han encontrado una solución para acceder a zonas céntricas, para acceder a zonas saturadas, ya sea por razones de ser zonas turísticas, y en definitiva, por distintas razones, pues, los arrendatarios acuden a este contrato de habitación. Los arrendadores también han visto en los arrendamientos de habitación una forma de conseguir mayor rentabilidad, incluso aunque a pesar de ello lleve mayores gestiones. Todo ello, unido a la crisis inmobiliaria de los años 2007 y 2008 y posterior crisis del COVID y la inflación actual, que ha supuesto un escalonado y un aumento que todos conocemos de los precios, da lugar a que se hayan refugiado los arrendatarios en estos contratos de arrendamiento de habitación. A ello hay que unir que actualmente existe un intervencionismo desde el punto de vista desde el de la Administración que regula y restringe los derechos de pacto, de libertad de pacto, que hasta ahora existía en protección de los arrendatarios. Para evitar estas restricciones, los arrendadores, ahora veremos si lo consiguen o no, buscan y acuden a este derecho de arrendamiento, a este arrendamiento de habitación. El arrendamiento de habitación se trata de un arrendamiento especial, es un arrendamiento que recae sobre una habitación dentro de una vivienda, ya sea con uso común de dependencias como son el baño, la cocina y el salón o no, es independiente. Se discute si estos arrendamientos de habitación están sometidos al Código Civil, que no lo regula, o a la Ley de Arrendamientos Urbanos, que tampoco lo regula, y por eso existe una discusión sobre su cualificación jurídica y si debemos someterlos a un régimen o a otro. Es unánime en que el derecho a habitación se distingue plenamente del alquiler turístico, puesto que el alquiler turístico es de temporada, pero siempre recae sobre una vivienda que esté amueblada y en perfectas condiciones de uso inmediato, es decir, tiene que tener sábanas, toallas, incluso jabón en los baños, es decir, uso inmediato. Y además, estos arrendamientos se comercializan a través de sistemas de oferta turística y a través de otros medios de comercialización. Por eso se distinguen plenamente y estos se sujetan a lo dispuesto en las comunidades autónomas, en normativa autonómica, y a lo dispuesto en algunos aspectos a normativa municipal. Además, existen otros arrendamientos distintos a los derechos de habitación, pero que se confunden, como son los arrendamientos colectivos de una vivienda, es decir, cuando arrendamos en un solo contrato a varios arrendatarios que ellos se reparten las habitaciones y comparten el piso. En este caso, existe un único arrendamiento donde se obligan todos los arrendatarios solidariamente al pago de la renta y todos responden, por ejemplo, si existen daños en la vivienda. Frente al derecho de habitación, que hay un contrato para cada uno de los usuarios de cada habitación, existe una responsabilidad única por cada arrendatario del pago de su renta y responde únicamente de cada uno de lo que ha hecho. Bueno, salvados estos arrendamientos, se plantea si debemos someter o no a la Ley de Arrendamientos Urbanos los arrendamientos de habitación. Se considera arrendamiento de vivienda, según la Ley de Arrendamientos Urbanos, aquellos arrendamientos que recaen sobre una edificación y cuyo uso primordial es satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. Frente a estos están los que califican de uso distinto del de vivienda, que son todos aquellos que recaen sobre una edificación también, pero el uso primordial no es ese, no es satisfacer la necesidad permanente de vivienda. Y dentro de estos, la propia ley expresamente dice que se califica como arrendamientos de uso distinto de vivienda los de temporada, ya sea vacacional o de otra temporada, como es, por ejemplo, estudiantes, para hacer un máster, etcétera, etcétera. Los de vivienda tienen una legislación que restringe los derechos de pacto, de libertad de pacto entre las partes, de manera que protege al inquilino, mientras que los de uso de vivienda, en general, hay una gran libertad de pacto. Ahora bien, el arrendamiento de habitación está sometido a uno o a otro porque tiene mucha importancia. En el arrendamiento de habitación podemos pactar libremente la renta,
porque en los arrendamientos de vivienda hay límites, por ejemplo en las zonas tensionadas no se puede pedir la renta que libremente se quiera por el arrendador. Hay libertad de pacto en cuanto a la duración, en los arrendamientos de vivienda hay obligación de respetar una prórroga legal de 5 años o 7 años si el arrendador es persona jurídica, y además en cuanto a la renta establece límites para utilizar la renta cuando se trate de una vivienda. Por ejemplo, actualmente en el 2023 estaba con el límite del 2% y ahora estamos actualmente en el 3%, pero siempre con límites. Tampoco existen otras diferencias, sobre todo en la protección del inquilino en los desahucios si se trata de vulnerables. En los arrendamientos de vivienda hay una gran protección, en los arrendamientos de uso de vivienda no establece la ley esta protección, no se puede desahuciar prácticamente por el incumplimiento sin protección del inquilino. Bueno, pues esta es la cuestión, tenemos que aplicar estas restricciones y desgraciadamente hay una cierta inseguridad jurídica porque nos encontramos con 3 posiciones. Una primera posición considera que es aplicable a estos contratos de habitación la ley de arrendamientos urbanos, eso sí, distingue cuando se trata de temporada, es decir, hacemos una habitación solo por una temporada, entonces hay cierta libertad de pacto y no se establece esa protección al inquilino, y aquellos otros contratos en que se arrienda la habitación con uso compartido de cocina y baño y salón, en esos casos, entonces sí existe la protección porque consideran que el arrendatario sí puede desarrollar en esa habitación su destino o satisfacer la necesidad permanente de vivienda que dice la ley. Y por lo tanto, en estos casos estaría protegido con toda la legislación, incluida todos los derechos que le reconoce la reciente Ley 12/23 por el derecho a la vivienda. Hay una segunda posición doctrinal que dice que también se sujetan a la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero considera que nunca se puede en un arrendamiento de habitación satisfacer la necesidad permanente del arrendatario de vivienda porque no reúne las condiciones de habitabilidad suficiente para desarrollar ahí la vida familiar, etcétera, etcétera, y por ello consideran que en estos casos estaremos siempre ante un arrendamiento sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero de uso distinto del de vivienda, lo cual también excluiría la mayoría de los derechos de protección que se establece para los inquilinos en esta postura. Por último, existe una tercera postura, es la dominante actualmente, aunque personalmente tengo ciertas dudas de que finalmente sea la que triunfe, dadas las últimas reformas que estamos viendo a nivel legislativo, y es la que considera que estos arrendamientos se sujetan únicamente al Código Civil. Dicen, según esta posición, que los arrendamientos de habitación nunca puede decirse que se cumple o puede cumplir la finalidad de desarrollo de habitabilidad de una vivienda para desarrollarse como persona el arrendatario, y por lo tanto lo excluyen de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esta misma posición se ha reforzado con la Ley por el Derecho a la Vivienda que he citado antes, de este año pasado 2023, porque incluye en los arrendamientos de vivienda la habituabilidad, que sea habitual, y en estos casos, por lo tanto, consideran esta sector doctrinal que el que está en una habitación no puede tener esa condición de ser su residencia habitual. Por lo tanto, para esta postura claramente no se aplican las restricciones que establece la ley en la libertad de pacto, y por consiguiente en estos casos el arrendatario, da igual que sea vulnerable, se desahuciará, da igual que esté en zona tensionada, se pueda pedir la renta que se quiera, se pueda pedir los aumentos que se quiera, se puede repercutir obras, es decir, casi libertad de pacto, dado que el Código Civil data del año 1889 y en ese momento triunfaba ideas liberales de forma absoluta. Bueno, ante esta situación, ¿cómo afecta a otros aspectos? Desde el punto de vista del régimen fiscal, decir únicamente que la agencia tributaria parece que reconoce que solo por el hecho de recaer el arrendamiento en una vivienda, desde el punto de vista catastral, aunque se arrende una habitación, se califica de vivienda, parece ser que admite la desgravación actualmente es del 50%, la reducción que se puede hacer para llevar a la base imponible, si bien excluye los casos de que se trate de un arrendamiento de vivienda temporal. Por lo tanto, excluiríamos los arrendamientos de temporada, de estudiantes, etc. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene
el arrendar una habitación. Bueno, para el arrendatario tiene grandes ventajas porque le permite acceder por menos renta a mejores zonas, incluso a llegar a tener vivienda dada la escasez de la misma. Y por otra parte, le permite además no hacer como tenía anteriormente, que tenía lugar, buscar a otras personas que a veces no se conocían, para poder alquilar y ponerse de acuerdo para alquilar un piso y responder todos ellos solidariamente. Bueno, inconvenientes que tiene, fundamentalmente que precisamente convivir con otras personas surgen conflictos a la hora de compartir baño y otras dependencias, pero sobre todo que pierde, según esa doctrina mayoritaria, las de protección que la ley otorga a los arrendamientos de vivienda. Esa es la principal inconveniente. Ventajas para el arrendador, muchas. Tiene mayor rentabilidad, diversifica el pago de la renta en varias personas, por lo tanto, si uno incumple, por lo menos podrá cobrar de otros. Hay ciertas ventajas en cuanto a que permite no aplicar esas restricciones que hemos dicho antes a la libertad de pacto, y por tanto no se aplica la protección de los inquilinos, como hemos dicho. Además, se permite, por ejemplo, a personas mayores que puedan sacar un suplemento y que les acompañe una persona en la habitación. Es decir, tiene indudables ventajas, incluso para evitar situaciones de ocupación por ocupas al estar arrendadas las habitaciones. Inconvenientes, lo que antes hemos dicho, hay cierta inseguridad jurídica, puesto que no hay claramente o rotundamente una posición unánime en que se pueda excluir esas restricciones a la libertad de pacto, pero establece también inconvenientes sobre todo en la gestión del arrendamiento, puesto que hay que hacer un contrato para cada arrendatario, hay que estar visitando y enseñando el piso, etcétera, etcétera. Todo ello hace que esto sean ciertos inconvenientes. Por último, dar algunos consejos. Siempre que se haga un contrato de habitación, recordad que es imprescindible describir bien todo el objeto arrendado, no solo las dependencias comunes, cuál puede ser objeto de uso común y no exclusivo del arrendatario, sino también la habitación concreta que se arrienda. Por lo tanto, es aconsejable aportar un plano. Además, es aconsejable buscar personas como arrendatarios que sean similares para que no existan conflictos. Y, en fin, por ejemplo, incorporar también al contrato de arrendamiento un reglamento de uso interno que establezca, por ejemplo, horarios, que no se pongan lavadoras a partir de las 11 de la noche, que la ropa se tienda en el patio pues, días diversos por los arrendatarios, etcétera. Pues bueno, en otro momento trataremos también por su relación los arrendamientos de temporada y la casuística que plantea, que tiene mucho que ver también con este contrato de arrendamiento de habitación, y esperamos que haya sido de interés. Hasta otra ocasión.